Cuando hablamos de la transformación moral en la práctica, tenemos que tener en cuenta, es más amplio que intentar practicar algunas virtudes, sino es la comprensión y la aceptación de la situación de nuestra vida. Y podríamos preguntarnos, ¿qué sentido tiene la creencia de la reencarnación? Pero ¿qué sentido tiene la creencia de la reencarnación? ¿Y quién se beneficia en realidad de esta creencia? ¿Esa creencia a dónde nos lleva? Pues nos lleva a transformarnos moralmente. Y como el tema de hoy es la transformación moral, podríamos preguntarnos, en realidad, que cómo se practica esta transformación. Bueno, pues en la práctica diaria de la enseñanza del Evangelio, en las pequeñas cosas diarias. Podemos ser indulgentes con el ignorante, el bruto, el déspota, el maleducado, el egoísta, el orgulloso, y así un etcétera de situaciones en las cuales el espíritu no practica las leyes divinas. Y diariamente no nos van a faltar oportunidades, que si no practicamos no nos transformaremos. Pues es igual que el que tiene un conocimiento y no lo practica. ¿De qué sirve algo que tenemos si no lo usamos? Lo tenemos en casa. Aparatos, ropa, zapatos, utensilios de cualquier manera que están ahí y no los utilizamos. ¿De qué sirven? No nos sirven de nada. Pues si tenemos un conocimiento y no lo intentamos llevar a la práctica, ¿para qué nos sirve? Y si queremos progresar, y ese es el sentido de nuestra reencarnación, si no practicamos, seremos igual que un espectador pasivo que ve pasar la vida como si lo hiciera desde fuera y no le ha servido para él de nada la existencia, como tampoco la experiencia que ha visto como un espectador. Porque es como cuando vas al cine, tú ves la pantalla, te puedes emocionar, pero todo se queda ahí, en ese momento. Pues el conocimiento, las situaciones de la vida, si no intentamos practicar esa transformación, esas virtudes o ese cambio, ¿para qué nos sirve? El camino, como dice el maestro, es ancho, el de la perdición. ¿En qué camino queremos entrar? ¿En el estrecho y angosto que lleva a la salvación? Parece que yo creo que es bastante fácil la respuesta. Y no nos han faltado nunca enseñanzas o pautas. En el Evangelio, en el capítulo de las oraciones, los espíritus recomendaron colocar la oración dominical o el Padre Nuestro al comienzo de la colección de oraciones en el Evangelio. No solo como oración, sino como un símbolo de todas las oraciones. Es la que colocamos en primer lugar, sea porque viene del mismo Jesús, sea porque puede sustituirlas a todas según el pensamiento que unamos a ellas. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos orando? ¿Estamos pidiendo? ¿Estamos alabando? ¿Qué hacemos en el Padre Nuestro? Lo primero es decir que nuestro Dios, nuestro Padre está en los cielos. Santificamos su nombre, alabamos a Dios. Si alabamos a Dios, por lo tanto, tendremos que intentar practicar esas leyes que Él nos enseñó o que Jesús nos legó. Si nos dicen venga a tu reino y hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra, queremos decir que queremos practicar las leyes divinas.
Si decimos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, suponemos que estamos intentando practicar el perdón. Y cuando decimos no nos dejes caer la tentación, mas líbranos del mal, decimos, Señor, ayúdame, porque yo necesito de ayuda para no caer en las tentaciones, que mi espíritu aún tiene ciertas debilidades, y líbrame del mal. Yo creo que si meditamos y damos un sentido al Padre Nuestro, comprenderemos que estamos intentando transformarnos en la práctica. Cuando hacemos una oración es porque queremos hacer algo, queremos practicar, mejorarnos como ser humano. Pero si no, seremos como los demás, que viven la vida material y no se preocupan de nada, y cuando llega la hora, entonces será ese momento del crujir de dientes y del momento de sufrir, porque hemos echado a perder una reencarnación. ¿Por qué? Porque no hemos querido transformarnos practicando esa moral que nos han enseñado, que la mayoría lo sabemos, porque los padres nuestros todos nos han enseñado de pequeños. Hemos oído las enseñanzas del Maestro Jesús y otras tantas situaciones de moral. Las oímos, pero no las escuchamos. Simplemente las dejamos pasar. Siempre ponemos nuestro interés personal sobre el interés de los demás. Amar al prójimo. Ahí está la práctica. Yo sé que yo no voy a poder practicar esa virtud como la practicó el Maestro Jesús, pero si aparto mi interés personal primero en interés de mi prójimo, estoy intentando practicar esa moral, mi transformación. Cuando practicamos la indiferencia de las desdichas ajenas, somos egoístas. Cuando nos es indiferente, o somos indiferentes ante las desdichas ajenas. ¿Cómo se quiere progresar si no se practica en las pequeñas cosas? No se pueden alcanzar las grandes cosas. Por esto, la base tiene que ser fuerte y no tambalearse a las primeras dificultades. Por esto debemos de apartar nuestros egos, porque esa transformación, si los apartamos, haremos una base sólida. Una casa no se hace en un día ni en un mes. Tarda, dependiendo de la casa, un año o año y medio. Entonces, nuestra transformación moral en la práctica es en una reencarnación y otra y otra. Entonces, hemos de empezar cimentando esas bases para que haya una realidad en nuestro espíritu. Por eso he dicho al principio la pregunta de ¿qué queremos que la reencarnación? Es para esto, para que progresemos, para que haya una evolución en nuestro espíritu, no en nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que es el importante. El cuerpo es una carcasa que llevamos, que lo dejaremos aquí, se va a pudrir, pero mi espíritu no. Puede salir un espíritu con un poquito de luz o oscuro, y en material y apegado a la tierra. De mí depende. Pero todos creemos que tenemos necesidad de ese cambio o transformación moral. El que tenga ciertas inquietudes sí que cree que tiene necesidad. Lo hará mejor o lo hará peor, pero ha empezado a cimentar la base. Como he dicho, no todo es intentar practicar el Evangelio, porque es un conjunto, porque practicarlo es que aceptemos también estas situaciones en nuestra vida. Como he dicho, no todo consiste en la práctica diaria de comprender a los demás y la comprensión de lo que somos y por qué estamos aquí. Si cuando llegan los momentos difíciles nos desesperamos y la comprensión de las leyes de Dios nos faltan en los momentos más decisivos de nuestra vida material, ¿para qué ha servido todo lo que hemos dicho a los demás? Si no nos lo aplicamos a nosotros mismos.
¿Estamos enfermos? No lo hemos buscado nosotros. Vayamos al origen. ¿No lo hemos buscado? Soy responsable. ¿No me lo he buscado? Dios mío, gracias por darme esta prueba. Yo te doy las gracias, porque eres probar mi espíritu. Si yo digo que yo sé que no me voy a morir, que voy a dejar el cuerpo, que es una carcasa, un traje que llevo, y que voy a seguir viviendo, pues para mí no existe la muerte, es una transformación. No debo de quedarme compungido, abatido, y no me resigno, y diciendo porque es un castigo, porque en este momento de mi vida, porque esa transformación también consiste en la práctica, en dar ejemplo. Porque las personas que están a nuestro alrededor, de nuestra conducta en los momentos difíciles, en tener esa serenidad, tanto como en la aceptación de las pruebas, damos un ejemplo. Porque todos los personajes de la historia que han sido ejemplos de amor al prójimo, incluso dando su vida, ayudando por amor, ¿se puede creer que estaban intentando su transformación? No. Esta ya estaba hecha en vidas anteriores, donde había empezado la práctica de las pequeñas cosas, donde la base está cimentada en la práctica, pero siempre hay una norma fundamental para cimentar la base con solidez. Y el libro de los Espíritus nos da, ante la duda de la conducta, una pauta infalible. Cuando habla de la ley natural y pregunta a los espíritus, fuera del derecho que la ley humana consagra, ¿en qué se basa la justicia fundada sobre la ley natural? Y los espíritus muy sabiamente contestan, os ha dicho Cristo, ¿cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Ha puesto Dios en el corazón del hombre la norma de toda auténtica justicia, por el deseo de que cada cual vea respetados sus derechos. En la incertidumbre de lo que debe hacer respecto al prójimo, en determinadas circunstancias, pregúntese el hombre cómo querría que se procediese con él en ese caso. Pues Dios no podía dar una guía más segura que su propia conciencia. Ahí está la respuesta. Y a continuación, dice, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como Jesús la entendía? Benevolencia para con todos, indulgencia hacia las imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas. Y es lo que menos debemos practicar en la humanidad actual. Es lo que menos hacemos. No practicamos la benevolencia, no practicamos la indulgencia, sino la intransigencia es lo que se suele practicar en realidad. Y la intransigencia lleva a la violencia. Pero es que, la verdad es que todos estamos necesitados de que sean indulgentes con nosotros y benevolentes, porque aún tenemos defectos a los cuales no hemos conseguido erradicar de nuestro actual espíritu. Hay muchas virtudes, pero si le preguntábamos, como Allan Kardec preguntó a los espíritus, cuál es la más meritoria de todas las virtudes, le respondieron que todas las virtudes poseen su mérito, porque todas son un índice de progreso en la senda del bien. Pero hay virtud cada vez que existe una resistencia voluntaria a las solicitaciones de las malas tendencias. Pero lo sublime de la virtud consiste en el sacrificio del interés personal para el bien del prójimo sin abrigar segundas intenciones. Y los efectos
la ley del amor son el mejoramiento moral de la raza humana y la felicidad durante la vida terrestre. Cuando practicamos esta ley, aunque sea en escasa parte, encontramos una felicidad o encontramos, digámoslo así, una satisfacción. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu sabe que está practicando su transformación, está practicando algo que le da un bienestar interior que no puede explicar con palabras, porque como no son sentimientos materiales, no tenemos a veces palabras para expresar ese sentimiento, pero nos da una felicidad. Esa sí que no es momentánea cuando practicamos la ley de amor. Eso es algo que se va introduciendo en nuestro espíritu para fundamentar esa base sólida. Ahí está, en la práctica. No hagáis a los otros lo que no quisierais que os hiciera a vosotros. Pero hacerles, por el contrario, todo el bien que podáis. Hay mucha diferencia. El espiritismo, bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expresados arribamente, a practicar la ley del amor, que caracterizan al verdadero espiritista, como al verdadero cristiano, siendo los dos una misma cosa. Porque el cristiano que verdaderamente no tiene dogmas, que es cristiano y intenta practicar la ley del amor que Jesús nos enseñó, ¿qué importa que crea en la vida espiritual o no crea? No importa. Lo que importa es que él no dice que cree, él practica lo que los demás deberían de practicar. Ya ha hecho una evolución. Y como el espiritismo nos viene a crear una moral nueva, facilita a los hombres la inteligencia y la práctica de la de Cristo, dando una fe sólida e ilustrada a los que dudan o vacilan.